Las alteraciones oculares de la diabetes son muy importantes. De hecho, es la causa más frecuente de ceguera en el mundo en los adultos. Produce lesiones en la retina, en el cristalino, hipertensión intraocular y alteraciones en el iris. En la retina hay retinopatía no proliferativa, donde se forman inicialmente microaneurismas en el trayecto de los vasos, edema, puede haber exudados, estos blanquecinos que se ven acá son exudados, y si no, hemorragias, que son estos puntitos rojos. Esto lo ve por supuesto un oftalmólogo o un neurólogo. Puede haber, esta es la papila, puede haber edema de papila y eso significa que hay hipertensión intraocular tipo 4. La retinopatía proliferativa, hay formación de neovasos, puede haber fibrosis también. Recuerden que estos foquitos de hemorragia retraen el humor vítreo y produce tironeamiento del humor vítreo, por lo tanto se desprende la retina y esa es la causa de ceguera. En el cristalino produce cataratas por depósitos de los mucopolisacáridos dentro del cristalino, glaucoma, que es hipertensión intraocular, y en el iris aparece esta alteración de la neovascularización y rubiosis del iris, que es por vacuolización glucogénica. Esa vacuolización glucogénica es lo mismo que ocurre en los túbulos contorneados proximales del riñón, es decir, las células que revisten las vellosidades que tiene el iris se llenan de glucógeno en sus citoplasmas. Bueno, la neuropatía periférica, que es de forma simétrica, también se produce por la lesión de la vasa nervorum. Esto lleva a que la célula de Schwann empiece a perder mielina, entonces estos nodos de Ranvier se van alterando su sistema saltatorio y bueno, finalmente termina produciendo la lesión del axón, denudándolo de mielina, y eso hay un trastorno en la conducción, tanto de tipo motor como sensitivo. En la piel produce xantomas, que son estos puntitos blancos en el mentón, en el rostro, que tienen histiocitos, que se llaman xantelasmas cuando aparecen alrededor de los párpados. Tienen lípidos en su interior y bueno, no tienen nada que ver con los niveles de colesterol, por ejemplo, en sangre. También produce infecciones subunguiales, onixis, perionixis, pero es importante lo que ocurre en el pie en los pacientes. Hay úlceras, esto se llama pie diabético, y así comienzan las lesiones hasta hacerse gangrenas. Esto es uno palpa el pulso pedio y está disminuido o no existe, y este paciente obviamente no siente esta lesión y no la siente porque hay alteración de los filetes nerviosos, y necesita curación y reparación de esa úlcera para llegar a estos niveles de gangrena, ¿no? Esto se denomina pie diabético. Como mencionamos anteriormente, los diabéticos tienen alteración del metabolismo de los lípidos. Esto produce metamorfosis grasa o cambios grasos en el hígado. Acordémonos de la descripción macroscópica, que es un hígado amarillento, hepatomegalia, es decir, aumento de tamaño, bordes romos, consistencia blanda, al corte, uno lo observa mantecoso, untuoso, grasoso al tacto, ¿no? Y cuando lo vemos microscópicamente, vemos estas gotas lipídicas que varían desde microgotas, pero vienen del retículo endoplasmático liso, donde está el depósito lipídico dentro de las células, hasta macrogotas y formación de estructuras más voluminosas que se llaman lipodiastemas. Esto con desnutrición, alcoholismo, puede llevar a un cuadro de cirrosis. Bueno, finalmente las causas de muerte por la diabetes, uno sabe que puede morir un paciente haciendo un coma cetoacidósico, pero por las complicaciones tardías, acuérdense que son estos tres siempre los que van juntos, entonces el paciente puede morir por insuficiencia cardíaca e infartos, insuficiencia renal, accidentes cerebrovasculares, infecciones, infarto intestinal y gangrena. Todo esto lo contrarrestamos con la prevención, y la prevención
Y la prevención, como les decía, se logra disminuyendo los factores de riesgo, principalmente los factores de riesgo mayores para la ateromatosis.